En la medida que nosotros vayamos demorando la unidad de los peronistas, el problema argentino se va a ir agudizando y profundizando en el tiempo. O sea, nosotros estamos frente a un gran problema que no ha sido previsto por muchos años y que nos ha erosionado lo único que teníamos de auténtico, que era el peronismo, que era la unidad del pueblo en una concesión única, que era un proyecto de país. Entonces, Perón lo tenía previsto esto, o sea, Perón tenía previsto todo lo que sucedía, menos que podía implosionar el peronismo por la defraudación, por la introducción de caballos de Troya dentro del movimiento. El general creía que había algunos traidorzuelos que podían haberse defesionado, pero nunca imaginó, porque yo nunca le oí decir, que temía una implosión dentro del movimiento, como se ha producido. Fíjese que ha surgido una enorme cantidad de dirigencia en los últimos 20, 25 años, y todos, sin excepción, se han ido contaminando. O sea, han ido cediendo a los intereses mezquinos que lo trataban de dividir porque sabían que el peronismo unido era una opción imposible de vencer e imposible ellos de realizar las terribles fechorías que hicieron en el país. O sea, el imperialismo corporativo mundial sabía que Perón era un hueso muy duro de roer, porque Perón era el primer hombre que le antepuso a esa organización mundial, piratas, banqueros y especuladores, corporativos y, en fin, sociedades secretas y todo eso, fue el primero que le presenta un frente ordenado para enfrentarlo. Y entonces le pone, no lo improvisa él, sino que le pone una estructura planificada, o sea, doctrinaria, para que no vengan a desvirtuarlo. Entonces fíjese que se produce primero, como fue difícil enfrentarlo a Perón, tuvieron que recurrir a un golpe violento de la Revolución Libertadora para sacarlo del poder y destruir todo el movimiento peronista. Entonces vino esa lucha eterna que dimos nosotros y que quedó mucha gente en el camino y todo. Después se recompuso el peronismo concediendo determinados espacios, pero generalmente esas corporaciones, esos poderes que te hablo hegemónicos, siempre trataron como, no lo pudieron vencer de ninguna forma, pero Perón les ganó la más larga de las batallas con 40.000 cartas que él escribió en una maquinita de escribir. Esa fue su gran estrategia, Perón, de mantener unido el pueblo, porque él sabía que muchos dirigentes podían defeccionar. Entonces, hoy, después de 40 años casi de la muerte de Perón, o más, tenemos el país otra vez como cuando él llegó al gobierno, desordenado totalmente y dividido. La única fuerza política que le puede anteponer al poder corporativo mundial para que se siga llevando la riqueza argentina y metiéndonos en unos berenjenales terribles de deudas que son para pagar deuda, como en el caso ahora. Entonces, lo único que los mantiene ellos dueños de la situación es que han tomado todo el poder económico. Toda la producción argentina está en manos de las corporaciones. O sea, han desacelerado todo lo que sea nacional. Los puertos están en las manos de corporaciones, la industria argentina está toda en manos de corporaciones internacionales, o sea, la industria que hay, la gran industria es la industria automotriz, nada es argentino, es una industria que viene a utilizar la mano de obra y la tecnología de los operarios eficientes, de alto valor, de alto rendimiento. Pero ninguna industria de capital importante es argentina. O sea, los grandes capitales argentinos han sido fugados al exterior. Entonces fíjense qué cosa curiosa. Y hoy nos encontramos
con nuevamente el poder corporativo, con una cara visible que es Macri, que es esta gente, pero que viene a destruir lo poco que se había podido recuperar, lo poco que se podía haber, lo poco se ha podido encolumnar para un futuro proyecto, pero no lo dejaron ni siquiera sentarse. El kirchnerismo ni siquiera pudo sentarse. Una de las leyes que hubiera sido fundamentales para iniciar una marcha, que fuera la ley de medios, no se le dijeron aplicar. Entonces fíjese que operamos en debilidad. Y curiosamente los más funcionales al proyecto ese fueron los propios dirigentes del peronismo. O sea, dirigentes que no tenían conocimiento de qué era lo que estaba en juego. Y entonces ellos se abroquelaron en sus principios, o sea, no aceptaron, no quisieron orientación. Vino gente joven con mucho entusiasmo y con mucho poder adquisitivo en sus manos. Y posicionamientos, y nombramientos, y lugares estratégicos que disponían de todos los elementos que se le daban incluso para que ellos se mostraran. Pero entregaron el poder. O sea, fíjense que eran dirigentes de paja. No eran dirigentes realmente con una conciencia de lucha y estructurados doctrinariamente en lo más mínimo. No defendieron nada. Entregaron todo. O sea, en las luchas que tuvieron que enfrentar fracasaron en todos los frentes. Fracasaron en el frente en la ciudad de Buenos Aires, fracasaron en el frente de la provincia de Buenos Aires, fracasaron en la nación, a poder político. Y el poder económico mantuvieron. Kirchner hizo un gran trabajo con la deuda externa, pero después miren que terminamos. O sea, volvimos a foco cero. Entonces, volvemos otra vez a estar como al principio. Eso indica de que hay que empezar una nueva estrategia, una nueva concesión, un nuevo proyecto, un nuevo plan de trabajo. Porque nosotros ahora en este momento no tenemos absolutamente nada en las manos. En este momento estamos marzo, 8, 9 hoy es, del 2017 y no tenemos nada en las manos. Lo único que nosotros tenemos, lo único que nos ha quedado en pie es el peronismo. Los peronistas, no siquiera el peronismo tampoco existe. El peronismo está todo fraccionado y dividido. O sea, han puesto estratégicamente un montón de gente que las oficia de dirigente, pero para dividirlo. Porque saben, cualquier intento de homogeneizar esa fuerza sería terrible, porque es imposible enfrentar a un pueblo unido. Fíjese, hoy ha habido una huelga, un principio de paseo, no ha sido huelga, no han llegado a la huelga. Ayer sí los maestros hicieron un paro, que llenaron las calles de Argentina y que realmente eso sí fue consistente y fue muy bien planificado y organizado. Pero curiosamente son cosas que nosotros tendríamos que haber superado hace 50 años. Fíjense que nosotros hemos vuelto a luchas que ya debieran haber sido perimidas, eliminadas. Ya eso de resolver problemas con los sueldos de los maestros y ahora que la industria está cerrando sus puertas porque está llegando importaciones y encerrando fábricas, eso ya es una cosa que ya debió haber sido superada. O sea, son cosas antiguas, del siglo pasado, y ahora se han puesto de actualidad. Y entonces el peronismo está totalmente, no existe el peronismo, pero están los peronistas. Esa gran mayoría, que son 30 millones de argentinos, el 65% del padrón electoral, son peronistas. Y esa es una fuerza. Eso es lo único que tiene la Argentina. Curiosamente, es lo único que existe en Argentina. Los peronistas, ni siquiera el peronismo. Porque los dirigentes que están de todos los órdenes están todos contaminados, son funcionales a este poder de turno, los compran, se venden o no tienen talento, que es peor que todo. Entonces, nos queda solamente una sola opción: unirnos, esa enorme, inconmensurable mayoría, esa legión de 30 millones de argentinos que son peronistas, que convergen hacia el peronismo, unirnos. Y a partir de esa unidad, que podemos lograrla nosotros sin ningún artefacto, sin un instrumento supremo, ni ningún misterio. Lo podemos hacer simplemente si transmitimos a la gente estas verdades,
si le explicamos a la gente que hemos sido minuciosamente divididos, todos así, y enfrentados para que ellos sigan haciendo todas estas terribles operaciones que nos han dejado en la miseria otra vez. O sea, a nosotros, a la gran población, ellos están llevando riquezas extraordinarias, todos los días, todo el año. Entonces, lo único que nos queda a nosotros para volver a recuperar la dignidad y la riqueza nuestra, para volver a distribuir la riqueza, es unirnos. Y entonces, a partir de la unidad de esos 30, 28, 30 millones de argentinos, entonces de ahí empezar un proyecto político realmente importante que involucra un cambio total y absoluto de todas estas vetustas estructuras que están aquí usadas en el tiempo, pero que el capitalismo ese salvaje que se manifiesta y se tergiversa y adquiere distintas caras y distintos posicionamientos, es siempre el mismo. Siempre lo mismo. Aquel que representó en un tiempo Braden contra Perón es el mismo. Es el mismo. Es el imperialismo capitalista corporativo. No es siquiera un imperialismo capitalista de un país. Porque nosotros no somos enemigos, no podemos ser enemigos. Entonces lo único que nosotros tenemos es riqueza. Y entonces para llevarnos la riqueza, solamente con dividirnos a nosotros ya está. Fíjese, para llevarnos toda la riqueza argentina, con dividir al peronismo ya está hecha la tarea. Todo lo demás se convierte en un trabajo, en un trámite. Por eso, este trabajo nuestro modesto que hacemos tiene que tener multiplicadores exponenciales al infinito para transmitir esta idea y explicar a la gente que si no nos unimos nos van a seguir robando, nos van a dejar sin país. Por eso les digo que piensen lo que se dice en esta tribuna. No busquen encontrar misterios. El negocio de ellos es que nosotros estemos todos peleados y que tengamos dirigentes que se presten para acaudillarlos. Entonces, si nosotros desplazamos a los dirigentes, o sea, no consideramos a esos dirigentes, los eliminamos, les pasamos por encima, entonces ahí empezamos a hacer las cosas bien. La unidad entre nosotros. O sea, todos los indios unidos. Los caciques no sirven. No sirve ninguno de los caciques. En determinado momento, cuando ya el poder esté consolidado de nosotros, que esté la unión lograda, que la unidad es la prioridad fundamental, después nosotros elegiremos quién sean nuestros caciques, pero los elegiremos nosotros. No nos lo van a imponer, porque si nos imponen los caciques siempre vamos a estar en la misma. En fin, les dejo esta reflexión para que lo tomen en cuenta y que lo analicen y que nos sumemos, que lo analicen y que lo mejoren, que lo pongan con más sustantividad y con más brillo, que lo presenten mejor que yo hago modestamente como una voz del pueblo.